Esta mañana estamos aquí reunidos porque, y quiero que lo repitan conmigo, Jesús te necesito. Repitan, Jesús te necesito. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús y Él está aquí en medio de nosotros. Te necesito, Jesús. Sin ti no voy a poder hacer nada esta mañana. Créeme que solo estoy dispuesta, Señor, como una vasija de barro, que sea con tu Espíritu Santo depositando en mí tu presencia, para que tú hagas saber a tu pueblo lo que necesita saber, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy muchas gracias a Dios porque a veces vienen contratiempos. El predicador del día de hoy va a ser otro, hermano, pero el Señor desde hace muchos días venía ministrándome una palabra, y si Él quiere que la diga aquí es porque Él ha querido y necesita que ustedes lo sepan. Hermano, desde el principio de la palabra de Dios, Dios nos muestra con su historia, que no es una historia ni una fábula, porque pueden los jóvenes, sobre todo, o los hermanos que tenemos redes sociales, internet, todo esto, podemos acceder claramente a la historia. Antes eran libros, podemos ir a la biblioteca y averiguarlo, allí seguramente también lo van a encontrar, pero la historia también está escrita y puedes acceder a ella incluso en las redes sociales al día de hoy. En la historia de la Biblia habla en el Apocalipsis 12 del 7 al 9, y vamos a buscarlo porque nuestros jóvenes tienen que estar enterados de toda la verdad. En el libro del Apocalipsis 12 del 7 al 9 nos habla de un principio, de una historia que aconteció, y Sofía, me gustaría que estuvieras atenta tú también, porque me has hecho muchas preguntas muchas veces. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. No olvide esta palabra, no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del cielo, fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Oiga bien, hermano, esto lo está diciendo el libro del Apocalipsis, que lo sepan, porque muchos quieren oír la parte bonita del Evangelio, la parte donde están las promesas de Dios, donde están las maravillas de Dios, donde están las bendiciones de Dios. Y muchas veces quieren taparse los ojos, taparse los oídos, y no, a mí no me hables del diablo. Obviamente nosotros no tenemos por qué hablar de él, pero sí no podemos desconocer la verdad que hay detrás de todo eso. ¿Qué sucedió en el cielo? Vamos, sigamos, hermanos, con la palabra. Y fue lanzado fuera el dragón, en el 9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, desde el principio, este señor que habla aquí, señor, o como quieran llamarle, o bestia, Satanás, bueno, como sea que el título, porque el único Señor de señores es Jesús. Amén. Habla que fue lanzado aquí, o sea que, ¿qué quiere decir? Dice a la tierra. Nosotros estamos ¿dónde? En la tierra, aquí estamos. O sea que ese personaje habita en la tierra, en medio de nosotros. ¿Y cómo podemos descubrir que ese personaje habita en medio de nosotros? Por medio de la maldad que vemos día a día
desde el principio de la creación. Cómo engañó a la serpiente, a Eva, cómo entró el pecado en el mundo, cómo sucedió todo lo que sucedió, y hasta el día de hoy habla la Escritura sobre acontecimientos que han pasado y que al día de hoy aún esas equivocaciones y esos errores afectan a la humanidad al día de hoy. A veces muy silente, muy silencioso, muy poquito, muy bajito, pero no la desconocemos. Vemos la historia de Abraham, que por eso decía yo que los niños poner atención, porque es importante, en la historia de Abraham y Sara, que ellos tenían una promesa de que iban a tener un hijo, ¿vale? Vamos a ir de puntillas por estas historias porque no vamos a alargarnos. Abraham y Sara tuvieron un hijo, que es Isaac, el hijo de la promesa. Se le aparecieron los ángeles, le hablaron a Abraham, y Sara quedó esperando un hijo después de que Abraham tenía muchísimos años, era muy mayor ya. Tenía 100 años cuando Abraham fue engendrada su mujer, Sara, que era estéril, pero como para Dios no hay nada imposible, hizo engendrar de Abraham en Sara. Pero antes de esto, como no venían hijos a Sara, en ese tiempo tenía muchas mujeres concubinas que le acompañaban, y en ese tiempo también era permitida la poligamia. O sea, tener muchas esposas a los hombres era permitido en ese tiempo. Bueno, al día de hoy todavía en algunas tribus y muy lejos de aquí, pero en ese tiempo ellos tenían varias esposas y podían llegar a ellas. Una de ellas fue Agar, la egipcia. Y uno de los motivos por los que yo traigo a colación esta señora Agar, la egipcia, es porque obviamente si era egipcia, no era hebrea, era egipcia. Ella en sí misma, su esencia, era creyente de otros dioses, ¿vale? Esta mujer y Abraham, porque Sara lo permitió, llegó Abraham, engendró un hijo en ella que se llama Ismael, dando lugar a un pueblo llamado ismaelitas, que al día de hoy todavía existen. Entonces, cuando yo digo que estamos hablando de Satanás y todas las cosas malas que suceden en este mundo, es porque desde el principio hasta el día de hoy han sucedido una cantidad de acontecimientos, hermanos, equivocaciones, errores, pecados, a causa de lo que hablábamos, de que el pecado entró en el mundo a causa de Satanás, que ya estaba aquí en la tierra. Entonces, uno de estos grandes errores que cometieron los hermanos Abraham y su esposa Sara, que son hijos de bendición, hermanos de nuestro pueblo, era dar esa mujer y que esa mujer engendrara un hijo, del cual al día de hoy hacen guerra, porque esa mujer fue echada de esa casa. Esa mujer al final no heredó con Ismael, solamente heredó la bendición de Dios, porque Dios lo bendijo porque también era descendiente de Abraham, bendijo a Ismael. Pero esos pueblos se convirtieron en enemigos de Dios, hermanos. Mire la equivocación tan grande. Vemos al día de hoy, esa mujer se fue a vivir al desierto de Berseba. El día de hoy el desierto de Berseba ella pobló allí. Habla también la historia de Ismael, que allí Ismael se casó, tuvo hijos e hijas, y dice que cuando él murió y cerró los ojos, había un pueblo grande delante de él cuando llegó la hora de su muerte. O sea, él dejó una población gigantesca. Hasta el día de hoy, los árabes, los musulmanes, para ser más claros. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Echan a esta mujer, ella se va, habita en Berseba, y hasta el día de hoy hay conflicto por eso. ¿Cómo se imaginan a esa mujer que se ha ido, que la han echado con su hijo? ¿Y qué creen que llevaba en su corazón esa mujer? ¿Llevaba gratitud, alegría? No, había sido despreciada, aborrecida. Entonces, ¿qué había en su corazón? Rabia. Aparte de eso, ella ve que Abraham y Sara, los creyentes del Dios Altísimo, le han expulsado
le han aborrecido. Entonces para ellos no eran gratos. O sea, no había un buen testimonio en su corazón de Abraham y Sara. No que ellos fueran malos, sino que ellos cometieron un grave error, que fue burlarse de Isaac. Y Agar menospreciaba a Sara cuando todavía no había tenido a Isaac. O sea, cometieron en medio de eso, de la humanidad de ellos, cometieron errores que Sara no aceptó ni perdonó, y entonces esto llevó y conllevó a que fueran expulsados del lugar donde habitaba Abraham. Esa mujer se llevó eso en su corazón. Imagínense lo que le decía esa mujer a su hijo. Imagínense esa mujer que no era creyente del Dios verdadero, ¿cómo puede haber desviado toda la información? Y hasta el día de hoy dicen que hay guerra. La Franja de Gaza. Israel y la Franja de Gaza es lo que en ese tiempo era Palestina. Hay guerra en la Franja de Gaza siempre. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre dos. Entonces vemos que desde allí el pecado empieza a ahondar en el corazón de la humanidad, sin contar atrás lo que ha pasado y todas las historias en las donde vemos la obra de Satanás para hacer que la humanidad se desvíe del Dios verdadero, y no solamente eso, sino que haya guerra en su corazón. Vemos también a Isaac y Rebeca. Los niños están bien enterados de eso. Isaac y Rebeca tenían dos bebés la mujer, obviamente Isaac se casó con Rebeca y la mujer se quedó esperando un hijo, y habían dos bebés en su vientre. ¿Vale? Hermanos, me tomo mis apuntes, que esto es lo que me socorre en este momento, hermanos, lo que el Señor me traía. ¿Y qué pasa? Que Esaú y Jacob también desde el vientre de la madre peleaban entre sí. Génesis 25, 22. Habla sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice en el 25, 22 de Génesis: y los hijos luchaban dentro de ella. Está hablando de Rebeca. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ella sentía algo no bueno dentro de su vientre, porque sentía como un forcejeo, como algo que la inquietaba. Seguramente porque las madres sentimos nuestro bebé dentro del vientre y sabemos que algo pasa cuando se mueve o está contento, o si uno está alterado también, ellos también se ven afectados. Pero bueno, eso lo sabemos las madres. Dice: y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Y le respondió Dios: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Vemos de allí que sucede que cuando crecen estos niños, vemos que Jacob quita la bendición del padre, porque la bendición del padre siempre la lleva el primogénito, o sea, el primer hijo. Le quita la bendición, obviamente, en medio de su carnalidad. Ese hombre, seguramente ya siendo un adulto, anhelaba la bendición de su papá, que la debía de tener su hermano Esaú. Pero a Esaú parecía que no le importaba tanto esa bendición ni la primogenitura. Él pasaba de todo eso. Un día dijo: dame un plato de lentejas, dame de eso que tienes ahí en esa olla, le dijo a su hermano. ¿Y qué pasa? Que le vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. O sea que parecía como muy desentendido con las cosas que verdaderamente tenían la bendición de Dios.
yo sé que como madres vemos en nuestros hijos muchas veces, cuando hay algo bueno en ellos, discernimos. Cuando hay algo malo, también lo discernimos. Yo creo que la madre de Jacob veía a lo mejor algo en su hijo Esaú para llevarla a hacer lo que hizo, que fue ayudar a su hijo Jacob a engañar a su papá. Y vamos viendo cosas tan negativas y dice, pero ¿cómo así? Si eran el pueblo de Dios, ¿por qué? Bueno, pues llega el punto de quedarse con la bendición de su hermano, que esto le cuesta luego tener que marcharse de su tierra, de su familia, porque su hermano quería matarla. Obviamente otro sentimiento que se engendró negativo, que viene ¿de dónde? De parte de las cosas que no son de Dios, hermanos, en el corazón de este hijo que era Esaú. Pero se marcha Jacob y se casa, se va a la tierra de su tío y se casa, pero vemos que Esaú se queda, y dice la escritura que se casa con las hijas de Et. Et era otro pueblo que no creían en el Dios verdadero. Las hijas de Et, y no solamente con una, se casó con dos. O sea que imagínese, aparte de la desviación que venía ya desde el Antiguo Testamento, de parte de Ismael, viene este hermano de Jacob y se casa con hijas de un pueblo que no adoraban al Dios verdadero. ¿Saben quién era él? Era el rey de los sidonios. ¿Y saben cuáles eran sus prácticas? Sacrificaban niños a sus dioses. Ofrecían niños, bebés, a sus dioses. Sin contar, y no lo digo por respeto a muchas personas que pueden estar escuchándonos también, que pueden tener prácticas parecidas, pero nosotros no podemos desconocer, si queréis averiguarlo después, quiénes eran las hijas de Ed, o quién era Ed, el rey de los sidonios, y cuáles eran sus prácticas, si queréis averiguarlo, ¿vale? Imagínense que él fue el padre de Jezabel. Por ahí empieza como una, ¿lo ven? Como una vertiente del mal que viene desde atrás, y viene allí esa rama. ¿Saben quién era Jezabel, hermanos? Jezabel también adoraba a dioses ajenos, obviamente viendo a su papá, porque los hijos siguen el ejemplo de los padres, adoran al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo, al Espíritu Santo, y sus hijos van a adorar al Dios verdadero, que no hay ningún otro Dios como Él, nuestro Dios. Pero si ven unos hijos allá afuera, hay muchos que desconocen la verdad, que adoran a dioses falsos, que visitan adivinos, que visitan brujos, que creen en mentiras, que creen en santos, en cosas totalmente alejadas de las cosas que dicen en la Biblia, pero no saben su ignorancia, no lo saben en medio de su ignorancia. Esta mujer Jezabel era adoradora de dioses como Astarte, como Dagón, y esta mujer se casó también con un rey de Israel, y esta mujer hizo bastante mal, porque ese espíritu que asistía a esa mujer era un espíritu del mal también. Ese espíritu seducía a los hombres y les llevaba a hacer lo que ella quisiera. Era un espíritu manipulador. Ojo los hombres, ojo los hombres. Espíritus como Jezabel que llevan a los hombres a cometer actos contrarios a la voluntad de Dios. Porque Satanás también se viste de mujer, anda muy bonita y muy arreglada. Así que ojo los hombres, ojo. Vemos también en la parte de la historia cómo Lot también, siendo creyente, se fue a vivir a Sodoma, Gomorra, y toda la historia después de la destrucción, que fue sacado del pueblo para no ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Cómo se va de ahí, y a causa de su pecado, empezando porque se emborrachó,
porque la escritura dice que en el vino hay disolución, para que quede claro el por qué, a lo mejor Lot, entendiéndolo al día de hoy, por qué llegó a ese punto. Comete pecados tan graves como el incesto. Imagínense ustedes, hermanos. Engendrando así a los pueblos moabitas y amonitas. Todo esto proviene de la carnalidad, el pecado, la debilidad de los hombres y las mujeres que habitamos aquí en la tierra. Que Dios nos guarde, pero es la realidad. Entonces, como no desconocemos eso, hermanos, vamos a recordar a todas las cosas que han sucedido a través de la historia, que no es para exaltarlas, sino para que al final nos demos cuenta que es importante que nosotros sepamos que el mal está allá afuera en abundancia y que nosotros somos parte de un pueblo escogido, apartado, liberado, sanado, santificado. ¿Amén? Amén. Amén. Espíritus burladores se burlaban de Noé. Ja, 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 Noé, ¿qué haces haciendo esa arca? Noé estaba haciendo la voluntad de Dios en medio de un desierto haciendo un arca. Ja, ja, Noé, ¿qué haces con tu barco? Le salvó la vida a él y a su familia. ¿Por qué? Porque él hizo la voluntad de Dios. Vemos también, hermanos, unos que se burlaban de un profeta porque era calvo, ¿recuerdan? Ah, mira tú, ese calvo que va allí. Hermano, no caiga nunca en ese pecado. Los espíritus burladores a Dios no le agradan. Se burlaron de ese calvo y ese calvo era un profeta. Vino un oso y los mató en el acto. ¿Quiénes mataron a Juan el Bautista? Los espíritus malos también. Un profeta de Dios. Dice la escritura que no hubo nadie como él. ¿Quién lo mató? Aquellos mismos que fueron lanzados del cielo. Ellos fueron metidos en el cuerpo de dos mujeres que hicieron con ese rey lo que les apeteció y pidieron la cabeza de ese hombre inocente que predicaba el evangelio en medio del desierto, que bautizaba a las personas, que preparaba el camino al Señor. ¿Quién mató? ¿Quién mató a los apóstoles, hermanos? Ese mismo espíritu mató a los apóstoles, el mismo que apedreaba a los profetas, a los siervos de Dios. Ese mismo espíritu. ¿Es así o no, hermanos? Es que no es uno, son muchos en forma de maldad, pero la gente a la que tú le predicas o yo le predico dice: pero si hay Dios, ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué se murió mi tía que era tan buena? ¿Por qué? Y le reclaman a Dios. Dios no tiene la culpa de toda la maldad que hay en este mundo, de todas las maldiciones generacionales, de todas las raíces de maldad que provienen desde atrás. Y todos aquellos que no han creído en Cristo, que no se han acercado a Cristo, que no han conocido la verdad de la palabra de Dios, que no conocen las escrituras, que no buscan a Dios en oración, todos aquellos son enemigos de Dios. Como todos estos que he mencionado antes, enemigos de Dios y de su Cristo. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? ¿Qué hacía Daniel, hermanos? ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día, arrodillado, y lo veían desde por allá sentados. 3 enemigos que eran del gobierno de esa ciudad donde habitaba Daniel, porque no vamos a entrar en detalles.
haciéndose enemigos de Daniel cuando él nunca les había hecho ningún mal. Hicieron que le llevaran al foso de los leones, del cual fue librado, obviamente. Pero imagínense esos enemigos que a diario, hermanos, enfrentamos, todos. Usted no se crea que porque si mataron a Jesús, hermanos, nosotros también muchas veces allá afuera encontramos muchos enemigos. A quien a usted así le abofeteen y usted les ponga al otro lado de la cara, también se lo abofetean. Y más, que a lo mejor le van a sacar lágrimas en su vida, incluso cercanos. Pero hermano, no tenga temor, porque Dios es su Dios y nosotros somos sus hijos. ¿Y en quién hemos creído? En el único Dios verdadero. No somos ajenos, ni desconocidos, ni lejanos, ni esas vertientes del mal. Nosotros no somos de ese grupo. ¿Se acuerdan quién mató a los judíos, hermanos? ¿Quién mató a los judíos? En el tiempo de Esther, en el libro de Esther aparece ahí también su tío Mardoqueo. Dos creyentes de la palabra de Dios, temerosos de Dios. También tenían enemigos en medio de esa ciudad. Esos enemigos querían aniquilar al pueblo de Dios. ¿Les suena de algo esto? Esos enemigos querían matar al pueblo de Israel, desaparecerlo de la tierra. Y ese espíritu hasta hace apenas unos siglos estaba ahí, está ahí todavía, ahí. ¿Se acuerdan de Hitler? Pues ahí está, ahí estaba también. Quería desaparecer al pueblo judío. Pero ellos ya tienen su recompensa, hermanos. Todo el que hace lo malo tendrá su recompensa, tarde o temprano. Amén. Amén. El espíritu de envidia. Estamos hablando de un montón de cosas que no desconocemos. Ese que entraba en Saúl y hacía que le tuviera envidia a David. Quería matar a David, porque Dios estaba con él. Era enemigo de Dios. Saúl era enemigo de Dios y quería matar a David porque había una envidia, un espíritu de envidia que le asistía. Vamos viendo, ¿ve? ¿Y quieren que les diga una cosa, hermanos? Son muchos. No se olviden que los espíritus malos son muchos, pero nosotros los buenos somos más. Toda esta multitud de maldad a través de la historia. Esto no es nada nuevo, eso lo sabemos ya. Pero la pregunta es, hermanos, ¿nosotros somos amigos de Cristo? Somos amigos de Cristo, ¿verdad? Amigos de Cristo. ¿Qué hacen los amigos de Cristo? ¿Qué hacen los amigos de Dios? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de su Hijo. Amén. Amén. Pues así mismo, hermanos, les digo yo, ¿estamos siendo amigos de Cristo de verdad? Preguntémonos eso. Cada acto y cada hecho que hagamos día tras día en nuestras vidas está dejando un precedente de si somos o no hijos verdaderos, amigos de Dios, amigos de sus mandamientos, obedientes a su voluntad y a su palabra. Pero si nos ponemos a analizar, hermanos, con solamente 2 o 3 detallitos que os pueda decir aquí esta mañana, les voy a decir que muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios, ni estamos siendo tan amigos de Cristo como nos creemos. ¿Han escuchado alguna vez la crítica de alguien contra alguien? Nosotros mismos alguna vez hemos criticado a alguien. Los que critican a los siervos de Dios, a los que les ponen verdes, como dirían, muchos hablan de los siervos de Dios, que si hizo esto, que si no hizo esto. En las redes sociales eso se vuelve una bomba horrorosa. Hermanos, si usted está participando de eso,
usted está siendo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque a ese siervo de Dios solo lo juzga Dios. ¿Amén? Amén. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Otro simple mortal que juzga y que critica? No. No somos sino simplemente hijos que debemos ser obedientes a Dios y no tenemos ningún derecho a criticar ni a juzgar a ninguno. ¿Amén? Amén. Vale. Eso que quede claro, hermanos, porque son cositas pequeñitas, mire, sutiles, así de chiquititas. Y parece que no, pero eso nos está haciendo enemigos de Dios. Vamos a Judas 1:18, hermanos. Quiero que cojan la palabra y la escudriñen. ¿En dónde está Steve? Judas 1:18. El último libro. Mire que no soy yo la que lo ha dicho, no soy yo. Estas palabras que salen de aquí están aquí. Dice la escritura en Judas 1:18. Dice, vamos a la parte después de la que os decía, porque esa la vamos a ver después. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Oiga bien, hermana, esta parte, hermano, que no tienen el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Vamos a ir, hermanos, a otra parte también de la Escritura que nos va a empezar a describir claramente quiénes son esas personas enemigos de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Dice en el 1 dice, carácter de los hombres de los postreros días. También deben saber, recuerden, hermanas, deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Está hablando de virtudes de Dios? No está hablando de virtudes ni de cosas del cielo. Está hablando de cosas que no son de Dios. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Oigan, esa lista está incluida en la lista. Los desobedientes a los padres está incluido entre las cosas que no le agradan a Dios. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Oigan, se encuentran con un cruel en su camino, no les parezca raro. Aborrecedores de lo bueno, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No les extraña, hermanos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, ¿está viendo todo esto? La misma escritura nos lo dice. Dios no desconoce lo que hay en esta tierra, ni nosotros debemos desconocer. Pero debemos ir justamente a la palabra para que vean que todas estas cosas son enemigos de Dios. Todas estas cosas son las que llevan al hombre o a la mujer, al niño, a la niña, al joven, al anciano, a todos, a ir en caminos equivocados en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no queremos ser parte de este grupo, ¿verdad? Queremos ser parte del pueblo escogido, de Dios santificado, santo, sin mancha, irreprensible, lleno de amor, de verdad, lleno de pacificación, de mansedumbre, de templanza, tantas virtudes tan maravillosas que tiene el reino de los cielos. No desconozcamos esa diferencia tan grande, hermanos. Es una gran diferencia y nosotros por eso somos diferentes. Y el enemigo no nos quiere por eso. Nos aborrece desde el principio de la creación.
Hasta el día de hoy nos aborrece. Pero no tenga miedo, hermano, porque Jesucristo venció al mundo. Venció al mundo, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y toda esa ata que tenían nuestros enemigos contra nosotros, la quitó, se la arrebató de la mano a Satanás. Imagínense Jesucristo con todo su poder, quitándole el acta a Satanás de las manos, quitándole las llaves de la muerte. Preste para acá, que esas llaves no le pertenecen. En esta cruz acabo de vencerte. Satanás creía que matando a Jesús en la cruz iba a vencer, y nunca más equivocado. El que venció fue Cristo. ¿Y saben para qué venció? Para que nosotros pudiéramos heredar esa vida, esa eterna, esa abundancia, ese cielo. Eso es lo que hizo Cristo en esa cruz. O sea que eso que hacen los enemigos de Dios no sea nuestra tierra. Nuestra tierra tiene que estar llena de cosas buenas. Bendiga con la boca. Si usted está escuchando cosas malas, apártese. No participe del pecado. No haga parte de las cosas de la gente del mundo, que se desvían y quieren que todos se desvíen con ellos. Dice la Escritura que hay una puerta muy ancha por la que todos se van por ahí. Nosotros, hay una puerta estrecha y pequeña que conduce al reino de los cielos, y esa puerta es la que debemos entrar nosotros, hermanos. Si queremos heredar ese reino, si queremos entrar al cielo, si queremos estar con Jesús de verdad, si de verdad somos agradecidos con Él, debemos tener presente que si ese mundo está lleno de maldad, nosotros no. Si hay un pensamiento perverso en su corazón, quítelo, dígale fuera. Si hay un sentimiento de maldad en su corazón, échelo fuera también. Si viene el temor, la angustia, la duda, cualquier espíritu de esos malos, la inseguridad, la falta de fe, la duda, si viene cualquiera de esos espíritus a mentirle y a querer hacer de su día a día una ruina, pues usted no se lo puede permitir, hermanos, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, victoriosos. Nuestro reino no es un reino en el que habitemos aquí habitamos con estos pies, pero no estamos de paso. Nuestra verdadera herencia y nuestra verdadera ciudadanía está arriba en los cielos, al cual no van a entrar los malvados, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Lo dice claramente la Escritura. Seamos participantes de la naturaleza divina de Dios, dice la Escritura. Así como Él es santo, seamos también nosotros santos, para que podamos gozar de ese gozo, de esa paz. ¿No le ha pasado, hermano, alguna vez que se ha equivocado y ha cometido un error delante de Dios? Uy, Señor, ¿qué he hecho, Señor? Señor, y estás ahí siempre reconociendo tu debilidad, tu humanidad. Jesucristo no desconoció eso. Por eso Él se hizo hombre para nosotros, para poder entender las cosas que pasábamos en esta tierra. Por eso se hizo hombre y padeció como hombre, pero fue obediente hasta la muerte. Y su muerte no fue una muerte cualquiera, fue una muerte de cruz. Un hombre que no había hecho nada a nadie, santo, que solo predicaba el reino de los cielos a la gente. Y los que se acercaban a Él, hasta el día de hoy, los que nos hemos acercado a Él, gozamos de ese reino dentro de nuestro ser interior. Lo experimentamos con el gozo de su presencia, con la paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Sí ha pasado que alguna vez nos hemos equivocado, pero que no sea nuestro día a día, hermanos. Que nuestra vida no esté llena de eso, que nos aparta de Dios. Porque Dios nunca se ha alejado de nosotros. Somos nosotros los que insistimos en alejarnos de Él. No permita que su debilidad, en esa olla hay una debilidad, un sentimiento y una emoción que Satanás quiere usarlo. Es como algo que se cuece, manipula los sentimientos de las personas. ¿Y sabe por qué? Porque conoce la debilidad de cada uno y quiere destruirnos. Si la debilidad de una persona X, quien quiera que sea, es el juego o la mentira, estoy simplemente poniendo ejemplos, o que sea desobediente a su padre o a su madre, estamos poniendo ejemplos de los que hemos visto ya anteriormente. Satanás sabe que por mucho que usted quiera ser obediente a su papá o a su mamá, por mucho que usted quiera decir la verdad, Satanás le conoce la patica flaquita, hermanos. Hay gente que le gusta ver pornografía también. Eso es un pecado grave. Muchos, no como decían los hermanos, no es que este vasito de leche con una cucarachita chiquitica, este otro vasito de leche con la cucaracha grandota ahí metida, ¿cuál se va a tomar, hermano? ¿Cuál vasito de leche se va a tomar? Ah, así nos lo enseñaron a nosotros, la explicación más literal del pecado. Ninguna de las dos debemos tomar, no la vamos a tomar, ¿verdad? Pues el pecado es igual para Dios. La cucaracha grande en el vaso de leche es igual que la cucarachita pequeñita dentro del vaso de leche, y igual es pecado. No la vamos a tomar. No se tome el pecado tan a la ligera, hermano. No se tome esa debilidad que usted tiene antes. Dígale: Dios mío, guárdame de mí mismo. Arrodíllese, clámele a Dios. Dígale: Señor, ayúdame, mira que soy débil en esto, sálvame de mí mismo, protégeme, envía tus ángeles. Y vigile, porque el pecado se ve venir, hermano. Se ve venir. Usted sabe cuando el pecado viene. No deje que le pille por sorpresa. Así que, hermanos, tener muy en cuenta que nosotros no somos como esa gente. No nos creamos perfectos, sí. Gracias a Cristo y a su gracia y a su misericordia, somos lo que somos. Y lo que aún nos hace falta, el Señor lo va a hacer por nosotros, porque su amor es eterno. Él no te va a dejar solo, hermano. Nunca te va a fallar. Así que si buscas su socorro, le vas a hallar, hermano. Él te va a fortalecer. Él te va a enseñar cómo. Amén. 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 Quiero ir a la exhortación misma de Judas. Mire lo que quiere el Señor y terminamos con esto. Busque usted a Judas, hermano, el mismo 12. Un librito así chiquitico, hermanos. Y así de pequeñito es el libro. Así de grande es Dios. Con sus palabras. Mire, hermanos, dice en el libro de Judas 1:17, mire lo que te dice el Señor hasta ahora, hermanito, hermanita. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y saltemos al 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermano, estemos aquí. Ahí le está exhortando. ¿Sabe a qué, hermano? Esté vigilante.
esté orando. Mantente en tu fe. Amén. Consérvate firme, Amén. sin resbalar. Amén. Y sabe que, hermanos, como el vigilante que espera que su Señor llegue, Amén. para que cuando llegue te halle velando, Amén. para que cuando tu Señor llegue te diga: ven, buen siervo, bueno, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que quiere tu Señor. Amén. Que no desconozcas la maldad de este mundo, pero que tú no seas de ese montón de gente que se pierde, sino de aquellos que hemos procedido al arrepentimiento, Amén. que nos hemos acercado a nuestro Dios viviente, porque nuestro Dios vive, porque Jesucristo vive. Bendito sea el Señor. Te doy la honra y la gloria esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.